Hola, buen día. Mi nombre es Alexandra López, compañera Laura Daniela Martínez y Natalia Pegui. Tenemos el gusto de presentar el tema de las consolas de videojuegos y la realidad virtual. Bueno, el tema de videojuegos en realidad virtual, lo que nos explican es que nos sumergimos en mundos digitales y ficticios en 3D, donde el usuario se aísla del mundo real para moverse e interactuar en espacios más realistas en 2D y 3D. Bueno, la realidad virtual se ha convertido en un concepto demandante y con tantos nuevos dispositivos, cámaras y juegos de realidad que han salido presentando esta tecnología. Debido a que la VR es una tecnología relativamente nueva, puede que muchos todavía no la hayan experimentado. En este artículo vamos a dar como el significado de que es una VR. Bueno, la tecnología de realidad virtual es similar a la interacción con objetos del mundo real, con la diferencia de que esta es una simulación computarizada y la realidad virtual también incluye como el tema de lentes, de gafas, de controles avanzados, sistemas de sonido envolvente, plataformas para caminar y controlar acción y mucho más. Los desarrolladores de realidad virtual intentan que las experiencias sean cada día más inmersas y más cercanas a las situaciones del mundo real. Bueno, las características básicas de los sistemas y la realidad virtual, lo que incluyen es como el tema de la inmersión. La meta de cualquier sistema de la realidad virtual es sumergir al usuario en un nuevo ambiente de simulación. Esto significa llevar como una visión periférica utilizando el visor, utilizando también auriculares con cancelación de ruido que pueden adentrarnos en la escena y darles control necesario en la misma con movimientos de cabeza. Al final, introducir en la misma niveles de control que crea una experiencia in, inmersiva. Añade también como características de interacción que pueden hacer que inclusive sea un poco más poderoso el tema del 3D. Bueno, lo segundo que tenemos es la interacción. En muchas películas y juegos, los creadores y aplicaciones están trabajando en crear experiencias cada día más inmersivas, usando el control especializado en el nuevo PlayStation del VR. Por ejemplo, puede ayudar también a los usuarios como a interactuar con la escena y controlar los elementos de la misma, teniendo pues como una habilidad de levantar los objetos en la escena e interactuar con la persona. Puede mejorar todavía más la inmersión y puede aumentar el valor de las simulaciones de la realidad virtual. Buenas tardes, yo soy Daniela Martínez y ahora les voy a contar la historia y evolución de los videojuegos. Em, Básicamente, les voy a contar como cuál fue el primer videojuego, cuál fue la primera consola que tuvimos y hasta la fecha cuál ha sido lo más reciente que ha salido. El primer videojuego nació en la década de los 50 y fue básicamente como jugar tricky, como lo que siempre jugamos en el cuadernito en el colegio cuando no teníamos nada que hacer, pero era en una consola, era una pantalla obviamente súper antigua, súper vieja, con un teclado, tenía 8 teclas, era muy grande, tenía palancas, y ese fue básicamente el primer videojuego y la primera consola que hubo. Era extremadamente costosa, entonces era demasiado difícil poder adquirir una consola de estas para tenerla en un hogar. Luego de esto fueron evolucionando y hubo muchas pruebas, muchos prototipos, ninguno muy exitoso hasta que llegaron las máquinas de arcade, que no sé si acá alguno recuerda, son lo que llamamos nosotros aquí en Colombia como los fichos, que era la maquinita que estaba en la tienda, en donde jugábamos The King of Fighters, Donkey Kong o Mario Bros, Pac-Man, este tipo de maquinitas fueron en nuestra época, pues eran mucho más asequibles, pero cuando salieron en los 80 era supremamente costoso y era muchísimo más fácil acercarnos a un salón de videojuegos como
sí, como decir cuando vamos nosotros al café internet a jugar Xbox, así mismo, pero era solamente con máquinas de arcade. Esas maquinitas funcionaban con una moneda, yo creo que la mayoría de acá las conocieron, las conocen, las recuerdan, y hasta nostalgia nos debe dar recordarlas, ¿no? Eso bueno, lo que le siguió a las consolas de videojuegos. Esas fueron las máquinas de arcade, acá les voy a mostrar para que los recuerden cuáles son. Y vamos ahora a ver cuáles seguían las consolas de salón, que pues básicamente la primera consola de salón que hubo para el público como asequible fue la de Nintendo, que acá también la vemos, si la alcanzan a ver. Pues yo creo que todos la conocimos, todos sabemos de qué estamos hablando. Venían conectadas. La característica principal de esta es que el control ya no venía pegado a la consola, sino que el control ahora era alámbrico y pues, se conectaba mediante un cable, y estas consolas tenían la capacidad de leer unos cassettes. Entonces tenían una capacidad, creo que eran de 20 juegos, y pues aparte de eso podíamos ponerle jueguitos adicionales como Mario, como Sonic, Pac-Man, bueno, etcétera, los jueguitos más antiguos de los que nos acordemos. Luego de estos vinieron las consolas de bolsillo, que la primera consola de bolsillo que hubo fue gracias también a Nintendo, que fue la Game Boy, que venía ya con una pantalla mucho más pequeña, teclas más pequeñas, pero con una característica súper novedosa, que era el poder cargarla en el bolsillo, en la maleta, en la chaqueta. Y esta también leía unos jueguitos en cassette, pero eran mucho más pequeños que las consolas de salón. Luego de esto, pues ya podemos conocer lo que es la actualidad, que son las gafas de realidad virtual. Bueno, en general la realidad virtual, que es como les comentaba mi compañera, es una experiencia completa en donde puedes caminar, puedes moverte, puedes interactuar dentro del juego. La característica principal de la realidad virtual es eso, que tú te sientas realmente dentro del juego, que sea una gran experiencia para ti. Incluso en la realidad virtual podemos apreciar imágenes 5D, podemos estar en sillas giratorias que nos hagan sentir la velocidad, tenemos aspersores de agua, tenemos ventiladores que, perdón, que nos hace sentir más real la experiencia que estamos viviendo. Voy. Ya luego de esto, mi compañera les va a contar cuáles son las mejores consolas que hay actualmente y las mejores marcas que hay en la historia de las consolas. Bueno, tenemos que en la historia, o bueno, en la historia de las consolas y la realidad virtual, tenemos las siguientes que han sido como las más catalogadas. Entonces tenemos el Nintendo, el PlayStation y el Xbox. En la categoría del Nintendo tenemos el Super Nintendo, el Game Boy, el Nintendo Switch y el Nintendo Wii. El Nintendo fue creado por Yamauchi en Kioto, Japón. Y después tenemos las consolas de PlayStation, que estas fueron originadas también en Japón y son propiedad de Sony. Tenemos el PlayStation 1, el PlayStation 2, el PlayStation 3, el 4 y el 5. Por último tenemos entonces el Xbox. Este es una consola de propiedad de Microsoft que fue desarrollada en Estados Unidos más o menos en 1999. Y pues tenemos el Xbox, el Xbox 360, el Xbox One y el Xbox Series XS. Por último, hicimos la relación de unas preguntas también, pues como para crear un poco de interacción con la actividad. Y estas son nuestras preguntas. ¿Qué es la realidad virtual? ¿Cuál fue el primer videojuego? ¿Y qué consola es mejor, Xbox o PlayStation? Muchas gracias. Gracias. Gracias.